¿Alguna vez has visto a ese hermoso viejo panzón con un puro en la boca? ¿No? Bueno, por si no lo conocen, él es Alfred Hitchcock. Este director es uno de los grandes monstruos de Hollywood. Este sujeto elevó mi género favorito, el thriller, haciendo películas como Ventana Indiscreta, Vértigo o su más famosa Psicosis, dejando más de 50 películas para el cine clásico. Y dejando esto muy claro, cine clásico, ya que hoy hablaremos de este. Este cine ronda de 1917 a 1960 en los estudios de Hollywood y ha determinado mucho el cine actual, hasta el punto que lo vemos normal. Sin embargo, este cine lleva muchas normas en su lenguaje narrativo y hoy hablaremos de estas. Y nada más, nada menos que en una de las películas de este viejo panzón, Dial M for Murder, de 1954. Aquí nos adentramos en una historia sobre un crimen perfecto, pero este crimen, a diferencia de otros thrillers donde lo resolvemos al final, aquí ya el caso está resuelto desde el principio. Todo comienza con nuestro protagonista, Wendy's. Wendy's planea matar a su esposa, Margot, ya que se dio cuenta del amorío que tenía con un escritor, Halliday. Así que hace un plan muy metódico en donde utiliza a Lesgate, un sujeto que logró chantajear, para matar a su esposa. Entonces, cuando llega el momento de hacerlo, la esposa se defiende y termina matando a Lesgate. El plan de Wendy se va a la basura y más con la policía involucrada. Sin embargo, cuando llega el inspector de la policía, este mismo incrimina a Margot de haber matado a Lesgate por voluntad propia, por indicios en donde demuestran que ella lo dejó entrar a la casa. Todo parece ir bien para Wendy. Los meses pasan y Margot será llevada a la silla eléctrica, pero llega Halliday, desesperado, ya que falta un día para la ejecución de Margot, y saca una loca hipótesis. ¿Qué le dice a Wendy? Este explica con sus habilidades de escritor con un exacto detalle el plan de Wendy, culpándolo a él del intento de asesinato. Esto evidentemente impresiona a Wendy, pero cuando Halliday se lo cuenta al inspector, este no le cree. Wendy tiene ventaja y se va victorioso a buscar las pertenencias de su esposa a la estación, hasta que el inspector vuelve al apartamento trayendo a Halliday y Margot. Aquí el inspector les explica a ambos que se equivocó, que realmente Wendy es el principal sospechoso por un error que había cometido al cambiar las llaves del cuerpo y dejando unas de ellas afuera del apartamento en uno de los escalones. Entonces llega el momento para que sepan la verdad. El inspector, Halliday y Margot esperan que Wendy llegue al apartamento, coja las llaves que él mismo dejó para Lesgate y así descubrir si es el culpable. Lo que sucede es que lo hace. Wendy trata de escapar, pero ya es muy tarde, así que sabiendo que perdió este juego, se sirve un trago de whisky y la película termina. Y ahora sí, sabiendo la trama, repasaremos por qué esta película es tan clásica a pesar de ser tan poco convencional. Para eso utilizaremos el libro La narración en el cine de ficción, por David Broadwell, donde se explican las características de este cine encontrando sus similitudes con la de la película. Primero, la historia. Para dar contexto, esta película tiene 15 secuencias, el cual es el número mínimo de secuencias convencionales en una película sonora clásica. Y eso tiene mucho sentido porque el 90% de la historia sucede en el apartamento del protagonista, así que muchos de los cambios de secuencias están determinados por la salida y entrada de los personajes. Ahora sí, hay un factor que siempre se repite y hasta el sol de hoy es lo mismo, y es la base de la historia clásica. En este caso, las historias tratan sobre un personaje con un objetivo que se le presentan circunstancias externas, y al final de su travesía hay una victoria o una derrota. En Dial M for Murder existen un personaje, Wendy, con un objetivo, matar a su esposa, pero se le presentan circunstancias como la muerte de Lesgate, la intervención de la policía y la hipótesis de Halliday, y termina en una victoria o derrota. En este caso en una derrota porque Wendy termina perdiendo, su plan es descubierto y su esposa termina viva. Fin. Aunque es algo obvio, siempre es algo recurrente y digo que es igual al sol de hoy porque la mayoría de las historias que vemos, por no decir casi todas, son así. Aparte, el protagonista de estas historias suelen diferenciarse de los demás por rasgos que los hacen únicos. En este caso, Wendy cabe bien en este contexto porque es alguien extremadamente inteligente, muy calmado y aparte tiene una sonrisa bastante incómoda. También algo que debemos destacar en el cine clásico es la causalidad, básicamente el movimiento de causa y efecto. Es una ley básica de la física y aquí es igual. Síganme el juego. Al principio Wendy manda a matar a la esposa, pero se defiende, lo que trae la policía y el inspector, lo que termina incriminando a Margot, pero al mismo tiempo descubriendo el plan de Wendy, lo que termina como Wendy siendo descubierto. Fin, de nuevo. Este movimiento de causalidad hace la historia lineal y esto es apoyado por un plazo temporal que hace esa linealidad más evidente. El paso del tiempo es determinado por los relojes y aparte también por el paso de las horas, los días, los meses, como el juicio de Margot, que son mencionados por los diálogos. Gracias al plazo temporal se nos hace más fácil saber la duración entre una acción con otra y así manteniendo la linealidad de la historia. Segundo,
El relato. Hay 3 factores que se conservan en el relato clásico. Es omnisciente, se sabe mucho de la historia, es comunicativa, casi se enseñan todos los detalles y es moderadamente autoconsciente porque se reconoce a sí misma que es una película. En Dial M for Murder se aplican los 3. Es omnisciente porque desde el principio sabemos demasiado, por no decir casi todo el plan de Wendy. Y esto provoca que haya escenas con ironía dramática en donde sabemos más que los personajes. Por ejemplo, la escena en donde Halliday cuenta todo el plan a Wendy, nosotros nos quedamos igual de perplejos que él, porque la atinó a cada punto. Y también esto se apoya por las imágenes que nos enseñan, porque nos enseñan lo importante, nos brindan una perspectiva ideal para entender todos los sucesos de la historia. Un ejemplo son los montajes paralelos que sucede durante la escena del intento de asesinato, porque nos enseñan la perspectiva de Lescape, que va a matar a Margot, y de Wendy, quien va a hacer la llamada para iniciar el asesinato. También es comunicativa porque sabemos muy bien de todo. Básicamente nos enseñan todos los detalles del plan de Wendy, nos explica cómo entrar a la casa, qué hermosará, y hasta el mismo Hitchcock con su genialidad del movimiento de cámara nos enseña una vista de pájaro, como si nos estuviera enseñando la escena del crimen antes de haber sido hecha. Y es moderadamente autoconsciente. Digo moderadamente porque no todo el tiempo sucede, pero si hay algunos rasgos, por ejemplo, hay mucha música no diegética y necesaria a mi parecer, y también hay momentos en donde la mayoría de los momentos los personajes están puestos frontalmente a la cámara pero sin verla, y esto nos hace como una sensación de como si estuviéramos viendo una película. Por último, el estilo. Antes de empezar con este punto, hay que destacar que el estilo clásico es muy clásico, valga la redundancia, haciéndonos pensar como espectadores corrientes que no se siente como si fuera un estilo como tal. Sin embargo, hay ciertas normas que, aunque parezcan obvias, se repiten, se repiten y se repiten. Ejemplos. En la fotografía los personajes principales siempre están iluminados por un sistema sencillo de 3 puntos. Estos se separan del fondo con la utilización de color. La información importante se pone en el centro del plano. Hay travelings en la cámara para que la imagen no se sienta plana, y muchas veces se utilizan los movimientos anticipatorios en donde la cámara adivina dónde habrá movimiento. La mayoría de los planos son planos medios y planos americanos, con el ángulo al nivel de la barbilla o al nivel de los hombros. El sonido de los diálogos se escucha perfectamente y claramente para que todos entendamos. El montaje es coherente y lineal. Cada corte guarda sentido al anterior, como por ejemplo en las conversaciones en donde se corta hacia la línea de visión de los personajes que conversan. Aparte, no hay jump cuts, no existen, están prohibidos. Utilizan transiciones en secuencia como disolución y el fundido en negro. Los entornos se repiten para orientar al espectador, porque como dijimos, la mayoría de la película sucede en un sitio. En conclusión, podemos decir que el cine clásico, aunque sea lo normal, tiene muchas normas, y muchas de estas se conservan al día de hoy. Este cine es evidente, no cabe en ambigüedad y enseña toda la información que debemos saber para entender la narrativa, hasta el punto de ser algo redundante. Y bien, esto sería todo por hoy, espero que les hubiera gustado el video y bye bye.